a conocer más, Señor, a tu Hijo Jesucristo y su ministerio en esta tierra. Ayúdanos, Dios, a aplicar tu palabra de manera correcta, entendiéndola, Señor, de manera profunda y clara. Te ruego, Dios, misericordia por mí mismo para que pueda enseñar a tu iglesia de manera eficaz. Gracias, Dios, por este tiempo. Guíanos, que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestras mentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan 6, versículos 60 al 66, la palabra del Señor dice así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, hermanos, hoy día vamos a ver un tema que es repetitivo, sinceramente, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en este Evangelio de Juan. Es algo que vamos a ver de manera constante y ya nos hemos topado en cierta manera con esto desde el capítulo 5. De manera práctica hemos visto cómo Jesucristo fue rechazado por los judíos. Pero en realidad es algo, hermanos, que este mismo Evangelio comenzó diciéndonos: esto es algo que iba a suceder. Aquellos que han estado desde el principio de las exposiciones de Juan, espero que recuerden que hemos estudiado el capítulo 1, y en el versículo 10 al 11, literalmente el apóstol Juan, después de que nos dijo de que Jesucristo es el verbo de Dios, Dios mismo, después de que el apóstol Juan nos dijo de que Jesucristo es la vida, Jesucristo es la luz de los hombres, el apóstol Juan nos dijo de que a los suyos vino y los suyos quisieron, no le recibieron. Y eso es algo, hermanos, que vamos a ver a lo largo de todo este evangelio. La realidad, hermanos, es de que Jesucristo no estaba caminando de avivamiento en avivamiento, no estaba pasando de avivamiento en avivamiento, sino más bien va a pasar de ser rechazado y más rechazado hasta el punto en el cual los judíos se unan a los romanos y literalmente lo asesinen. Y lo común, hermano, es de que la gente lo rechace. Jesucristo mismo dijo en alguna de sus enseñanzas de que muchos son los que se pierden y pocos son los que hallan el camino angosto, pocos son los que entran por la puerta estrecha. Lo común, hermano, no es ver multitudes llegando a la fe en Cristo. Lo normal es más bien que Jesucristo sea rechazado, porque este es un mundo hostil contra Él. Ahora, yo sé de que cuando digo esto, a muchos de ustedes quizás les viene a su mente el capítulo 2 del libro de Hechos, o los primeros capítulos del libro de Hechos, en los cuales encontramos miles de personas llegando a la salvación. Pero hermano, eso fue algo especial que sucedió en aquel momento, pero normalmente no es lo que se ve de manera común. La vida de Jesucristo lo demuestra, la vida de los apóstoles después de los primeros capítulos del libro de Hechos lo demuestra, y la forma en la que la iglesia ha sido rechazada, perseguida a lo largo de todos los siglos, de todas las eras, es una muestra clara de que vivimos en un mundo hostil a la fe, un mundo hostil al evangelio. Y esto comenzó con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es importante, hermanos, lo que estamos viendo acá, porque es el fundamento de lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 15 del libro de este mismo evangelio, en el cual Jesucristo le va a decir a sus discípulos: ¿ustedes vieron qué me hizo la gente a mí? ¿Ustedes vieron cómo me trataron a mí? ¿Qué creen que les espera a ustedes? Esto es importante, hermanos, porque estamos viendo en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, como ya hemos visto en el capítulo 5, cómo Jesucristo está siendo rechazado, y Jesucristo más adelante le va a decir a sus discípulos: por si acaso ustedes no pueden esperar mucho mejor, algo mucho mejor de lo que a mí me han hecho. Y Cristo, hermano, va a ser rechazado. Ahora, este pasaje específicamente debe llamar bastante nuestra atención en algo que he querido repetir casi en todas las prédicas del capítulo 6 del Evangelio de Juan, porque me parece, hermano, que es un detalle muy importante. Este detalle, hermanos, es de que las personas que van a terminar rechazándolo
son personas que en primera instancia se acercaron a Cristo queriendo hacerlo su rey. Estas personas que ahora vamos a ver que lo van a terminar abandonando, son personas que en primera instancia quisieron proclamarlo, quisieron literalmente obligarlo a ser su rey. Y hermano, esto se da en el transcurso literalmente quizás de 2 días. El día anterior Jesucristo estaba queriendo ser proclamado rey y el día siguiente estas personas ahora lo están rechazando y lo van a abandonar. Y es específicamente con lo que nos vamos a encontrar comenzando este pasaje en el versículo 60, el rechazo hacia Jesucristo. Escucha una vez más el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué Jesucristo, hermano, va a ser rechazado? ¿Por qué Jesucristo va a ser rechazado? ¿Cuál es el problema acá, hermanos? El problema que nos encontramos en este pasaje, hermanos, es el problema que se tiene en todas las épocas. Escucha bien esto, si la gente, hermano, está dispuesto a recibir milagros, la gente está dispuesta a recibir grandes oradores y celebridades, la gente está dispuesta a recibir muchas veces revolucionarios, políticos, militares, que ofrezcan ciertos beneficios a la sociedad o de manera individual a cada persona en alguna nación. Pero la gente, hermanos, no va a estar dispuesta a recibir nuestro mensaje. Es el problema con el que nos topamos acá. ¿Te acuerdas qué es lo que pasó hace un momento? El día anterior, Jesucristo les dio de comer, les llenó los estómagos y esta gente está dispuesta a hacerlo su rey. Y ahora Jesucristo, pero se ha pasado un buen tiempo predicándoles y esta gente va a decir, no, ese mensaje no me gusta. Por más de que este hombre me dio de comer el día de ayer, por más de que este hombre está mostrando tener un poder que ningún otro hombre tiene, por más de que este hombre está mostrando ser el Mesías, está dando pruebas claras de eso, su mensaje no me agrada y por eso voy a rechazarlo. Hermanos, la sociedad, como he mencionado, está dispuesta a aceptar muchas cosas, pero no está dispuesta a aceptar el mensaje. El mensaje en nuestra religión, hermano, es lo que a lo largo de todas las eras siempre ha sido atacado. La gente está feliz mientras los cristianos están callados. La gente está feliz mientras no se los confronte con su realidad, con su pecado, con su dependencia, con su necesidad. Mientras no se hable la verdad, hermano, la gente va a estar feliz. Es por eso, hermanos, que no es raro, es normalmente común que en las iglesias en las cuales tú ves que se hacen muchos milagros, entre comillas, normalmente no hay doctrina, no hay verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Porque para mantener a las multitudes, que como estas personas están acercándose a Cristo queriéndolo hacer rey simplemente porque se les ofrecieron milagros, esas multitudes, hermano, no van a soportar la predicación verdadera de la palabra. Estas multitudes van a terminar abandonando a Cristo cuando verdaderamente se los confronte con la verdad. Y este es el problema que nos encontramos acá. Por eso estas personas por eso el apóstol Juan, comienza diciéndonos de que al oír el mensaje de Cristo, al oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esta gente dijo, esto es muy duro para mí, ¿sí? Aquí el problema, hermano, es que la gente no quiere recibir la verdad. Y la verdad es dura. Aquí el apóstol Juan nos está presentando la reacción de estas personas. Y si bien esta reacción es equivocada, si bien esta reacción muestra la incredulidad que ya hemos estado viendo en este capítulo 6, en el capítulo 5 y en otros capítulos de este evangelio, que era común dentro del pueblo judío, hay algo cierto en este versículo 60, ¿sí? Y es de que la verdad, hermanos, es dura. El mensaje de Cristo, el mensaje, hermanos, del evangelio, no es cualquier mensaje. La gente, hermanos, está acostumbrado, incluso el apóstol Pablo, nos va a decir, 2 Timoteo capítulo 3, capítulo 4, nos va a decir de que las personas están buscando un mensaje fácil de digerir. Las personas están buscando literalmente, y el apóstol Pablo literalmente dice que se acumulan falsos maestros que les rasquen los oídos más o menos, que me digan
lo que yo quiero escuchar, lo que me hace sentir bien. Pero hermano, normalmente la verdad no es así. La verdad primero, hermano, está hecha para quebrar los corazones, para confrontar a las personas con cuál es su condición. Y la gente no quiere la verdad. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente quiere escuchar más bien mensajes motivacionales, los cuales los hagan sentir bien o les alimenten los deseos egoístas que tienen de superación o de logros en esta tierra. Pero Jesucristo, como hemos visto, hermanos, y vamos a hablar un poco de qué verdad Jesucristo los estuvo confrontando en los anteriores versículos, pero este es el problema. Esta gente dice, esta verdad que hemos escuchado es demasiado dura, es demasiado dura. Mientras se le ofrecían milagros, esta gente estaba feliz, dispuesta a aceptar a Jesucristo como su rey. Pero ahora que han sido confrontados con quiénes son ellos y quién es Cristo y cuánto lo necesitan y cuál es su estado, entonces ya no pueden estar tranquilos y ya no quieren oír más. La predicación de la verdad, hermanos, siempre causa esto. Ahora, vamos a ver, hermanos, por si acaso, la próxima semana o en la siguiente exposición del Evangelio de Juan, vamos a ver una gran diferencia entre cómo la verdad impacta a los incrédulos, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Literalmente lo que hace es que rechacen a Cristo y se vayan, pero también vamos a ver en las siguientes semanas cómo la verdad impacta a los creyentes. Vamos a ver cómo esa verdad impactó en la vida del apóstol Pedro y los demás discípulos. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión. En este contexto estamos viendo cómo esta verdad impacta en aquellos que no quieren el mensaje, que quieren acercarse a Cristo por los motivos incorrectos, que ven a Jesucristo como una forma de satisfacer sus apetitos y sus deseos egoístas, pero no quieren escuchar el mensaje, no quieren escuchar el mensaje. Esto es algo que los discípulos también van a sufrir. Capítulo 4 del libro de Hechos. Los discípulos van a hacer milagros, la gente no va a tener muchos problemas con eso. Los discípulos van a empezar a predicar el evangelio que Jesucristo mismo les enseñó, y es ahí donde los judíos los van a agarrar, los van a encarcelar, los van a golpear y les van a prohibir que hablen. Prohibir que hablen. Normalmente, hermanos, es eso lo que pasa. Hay una prohibición a que se diga la verdad. ¿Por qué? Porque es muy dura, porque ofende, porque no hace sentir bien a la gente. Y eso no es nuevo. Aquí en el ministerio de Jesucristo estamos viendo esto mismo suceder. Ahora, hermanos, no debería ser mucha sorpresa. Si tú conoces un poco de la palabra de Dios, no debería ser mucha sorpresa que la gente cuando escucha la predicación del Jesucristo, escucha la predicación del Evangelio, es confrontada con la verdad de lo que la palabra nos dice acerca del hombre. No es raro, hermano, que la gente le impacte y sea algo duro. Escucha lo que va a decir el profeta Jeremías acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, a diferencia de lo que mucha gente quiere aparentar, no es, hermano, una... Escucha, mejor te leo lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Escucha lo que va a preguntar Dios a través del profeta Jeremías. ¿No es mi palabra, dice Dios, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hermano, la palabra de Dios es presentada siempre de esa manera. En el Nuevo Testamento recordarás el pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 4, donde se dice que la palabra de Dios es como ¿qué? Es como una espada de doble filo. A los cristianos, cuando se nos llama a ponernos la armadura, capítulo 6 del libro de Efesios, se nos dice, se nos habla de toda la armadura, pero cuando se llega a hablar de la palabra de Dios, ¿cómo se la representa? Se la representa también como la espada del Espíritu. No es una pluma, no es una almohada de plumas, ¿sí? No es un colchón de rosas, no es algo suave, no es algo ligero, es algo duro. Es algo que quebranta los corazones, es algo que corta hasta lo más profundo de la conciencia de las personas. Es algo que incomoda el pecado, es algo que corrige, es algo que refuta los engaños, las mentiras. Y hermano, esta palabra es la que estas personas no quieren. Es por eso que ahora comienza este pasaje
diciéndonos de que estas personas que van a rechazar a Jesucristo, al oír estas palabras dijeron, dura es esta palabra. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo les dijo que es tan duro? ¿Qué es lo que Jesucristo les dijo? Déjenme darles un pequeño resumen de lo que hemos visto en las semanas pasadas. Jesucristo los confrontó, hermanos, con su ceguera, ¿te acuerdas? Estos hombres reciben un milagro, Jesucristo se aparta porque sabe que lo quieren hacer rey por los motivos equivocados. Y entonces Jesucristo se va a la otra orilla del mar, esta gente lo persigue, vuelven a encontrarse con Jesucristo e inmediatamente Jesucristo los confronta y les dice, ustedes me están siguiendo por los milagros y no porque saben quién soy yo. Ustedes tienen la mirada, ustedes están tan ciegos que no están viendo realmente para qué vine. Jesucristo los va a confrontar, versículos 26 y 27 de este capítulo, diciéndoles, pongan su mirada en las cosas eternas. Ustedes están teniendo su mirada en las cosas de la tierra que perecen. Escucha una vez más lo que Jesucristo les dijo. De cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo ahí? Como hemos visto cuando expusimos esos versículos, estaba confrontando a estas personas con su ceguera. Estaba confrontando a estas personas con que no estaban viendo claramente para qué vino Él. Ellos simplemente lo estaban viendo como un productor de pan. Ellos simplemente lo estaban viendo como alguien el cual podía quizás satisfacer sus necesidades temporales. Y Jesucristo les dice, basta de hacer eso. No pongan su mirada en las cosas terrenales que perecen, más bien su mayor preocupación debería ser lo eterno. Y Jesucristo, hermano, los confrontó con esto. Los confrontó con su ceguera, Asimismo, Jesucristo, hermanos, los confrontó con el destino al que se estaban dirigiendo. Y sí, esas son palabras fuertes. En un momento, hermanos, de la historia en la que los judíos pensaban que se podían salvar por sus obras, en un momento en la historia en la que los judíos pensaban que ya eran salvos y podían llegar al cielo simplemente por ser hijos de Abraham, en un momento de la historia en la que los judíos creían que podían tener suficientes logros, méritos para estar bien con Dios, Jesucristo les recuerda a estos judíos su misma historia. Y les recuerda que en el Antiguo Testamento hubieron personas que llenaron sus estómagos con el maná del cielo que Dios les dio, pero que al final, ¿qué pasó con ellos? Murieron. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo al decirles esto a estas multitudes? Los estaba confrontando, hermanos, con su destino. Al estar tan preocupados por las cosas terrenales y no abrir sus ojos a la realidad de que tienen una necesidad eterna, a que tienen la necesidad de que alguien venga y pague su condena y les ofrezca algo más que simplemente el pan de todos los días, Jesucristo les dice, ustedes están dirigiéndose a la muerte. Acuérdense de que sus padres comieron el maná del cielo, llenaron sus estómagos también y ¿cómo terminaron? Muertos. Hermano, sí, esas son palabras fuertes. Esas son palabras las cuales sí, no voy a negar, son duras. A una multitud de personas las cuales quizás creían que estaban bien, a una multitud de personas, como he mencionado, inmersas en la falsa religión de que por mis obras yo puedo salvarme, por mi sangre, por mi linaje, porque soy hijo de Abraham. Jesucristo les dice, ustedes van a morir. Y lo que ustedes realmente necesitan no es el pan que les he dado el día anterior, lo que ustedes necesitan es a mí. Y este va a ser uno de los grandes conflictos que estos hombres también van a tener. Porque Jesucristo se va a presentar, hermanos, en este pasaje, como hemos visto ya en las anteriores exposiciones, como el pan de vida. Y la intención de Jesucristo es de que estas personas reconozcan de que su mayor necesidad es Él mismo. Su mayor necesidad no son cosas temporales. Su mayor necesidad no son aquellas cosas terrenales con las cuales no van a poder pagar para salvar su alma. No, su mayor necesidad son Él mismo. Él mismo es su mayor necesidad. Y como hemos visto, hermanos, esto es algo que no les va a gustar. Porque Jesucristo, mientras les dio ese pan y esos peces para saciar su estómago, esta gente estuvo dispuesta a coronarlo como rey. Pero en el momento en el que Jesucristo les dice, no, su mayor necesidad soy yo. Yo soy el pan de vida.
yo soy aquel que puede satisfacer su mayor necesidad, esta gente va a decir, pues ¿quién es este? Es el hijo de José, el carpintero, lo conocemos. ¿Cómo va a decir que es el pan de vida? Jesucristo, hermano, se va a presentar como su mayor necesidad. Y estas personas van a decir, no creemos que esto realmente sea así. No puede ser así. Este solamente es un hombre más. Pero Jesucristo, hermano, como hemos visto en sesiones pasadas, no va a diluir su mensaje a pesar de esa oposición. Y Jesucristo literalmente les va a decir a estos hombres de que toda su vida eterna, todo lo que son, todo lo que les vaya a suceder, depende completamente de Él. El que no beba su sangre, el que no coma su carne, refiriéndose a la fe que uno pone en Él, Jesucristo va a decir, no tiene vida, no va a haber la vida. Y ahora, en medio de todo eso, en este pasaje, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, hermanos, también se ha dado una discusión, que ha sido una discusión muy controversial a lo largo de la historia del cristianismo, ¿sí? ¿Cuál es esa discusión? La discusión es la soberanía de Dios en la salvación. Y Jesucristo, hermano, va a confrontar a estas personas que están ciegas, con que lo necesitan, con que están en su camino hacia la muerte. Y luego, hermanos, Jesucristo los va a confrontar con su completa incapacidad para salvarse a sí mismos. Completa, total incapacidad para salvarse a sí mismos. ¿Te acuerdas lo que Cristo les dijo? Después de decirles, ustedes no creen en mí, Jesucristo les dijo, pero nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Ustedes dependen completamente de una obra sobrenatural de Dios para salvarse. En ustedes no existe la capacidad para salvarse. Sí, Jesucristo les va a decir, ustedes tienen que venir y creer en mí y comer mi carne, beber mi sangre, poner completamente su fe y dependencia en mí para ser salvos, pero ustedes no pueden hacer eso. Dios es el que tiene que obrar en ustedes para que puedan hacer eso. Eso, hermano, es un ataque muy fuerte a lo que el hombre odia desde Génesis capítulo 3, porque ¿qué es lo que el hombre quería desde Génesis capítulo 3? Ser independiente, no depender de Dios. Ese fue el engaño de Satanás. Ustedes van a ser como Dios. Entonces no van a necesitar de nadie, no van a depender de nadie, van a poder ustedes estar en control de su destino y de quiénes son. Y Jesucristo aquí les dice, no, ustedes dependen completamente de Dios para salvarse. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Eso, hermano, y Jesucristo lo va a repetir en nuestro pasaje, es un ataque frontal al deseo de independencia que tiene el hombre, el deseo de autonomía que tiene el hombre. Y Jesucristo, hermano, no va a diluir el mensaje, los va a confrontar con todo esto. Ahora, también por si acaso, Jesucristo en este pasaje les ofreció la salvación. Les ofreció una salvación tan grande y tan preciosa que es gratuita, ¿sí? Que la buena noticia es que es gratuita. Jesucristo les dijo, es por mí y solamente por mí que ustedes pueden tener la vida eterna. El que crea en mí va a ser resucitado al día postrero. Lo que se requiere de ustedes no es ninguna obra, mérito, ceremonia, ritual, no. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, a entregar mi carne, para que ustedes puedan ser salvos, hermano. Ese es el gran mensaje del Evangelio y esas son las buenas nuevas. Pero esta gente, hermanos, no va a querer esto. Y le va a parecer muy duro. ¿Por qué? Porque creen que ellos se pueden salvar por sí mismos. ¿Por qué? Porque tienen los ojos puestos en que su mayor necesidad es lo que aquí ahora puedan conseguir. Y eso es interesante, ¿sí? Porque Jesucristo en este pasaje ya les expresó su muerte, ¿se acuerdan? Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida y el pan es que yo voy a entregar mi cuerpo, yo voy a entregar mi carne, yo voy a derramar mi sangre para salvarlos. Jesucristo está hablando de su muerte. ¿Te acuerdas qué es lo que los judíos estaban esperando de su Mesías? Y esta era una mala interpretación de los judíos. Lo que los judíos estaban esperando, hermanos, de sus Mesías no era alguien que venga y muera por sus pecados. Era alguien que venga y derroque a los romanos y les dé una nación próspera, así como la que David y Salomón les dieron en el Antiguo Testamento.
Ellos estaban con los ojos puestos en el aquí y el ahora. Escucha lo que le van a decir a Jesucristo en el capítulo 12 de este mismo Evangelio, versículo 34. Jesucristo les está hablando de que Él va a morir. Escucha desde el versículo 33, Juan 12, versículo 33 y 34. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesucristo les va a recalcar una y otra vez de que Él vino a morir. Y escucha cómo le van a responder. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Uno de los problemas con los que estos judíos se van a topar, hermanos, es eso. Ellos estaban esperando un David que les dé una nación próspera, que derroque a los romanos, que venza a los filisteos como se hizo en el Antiguo Testamento. Ahora, hemos hablado de esto en anteriores exposiciones. Por si acaso, hermano, Jesucristo va a destruir todos los gobiernos de este mundo. Y Jesucristo le va a dar a su pueblo literalmente la tierra como herencia. Eso no lo puedo negar. Pero antes de hacer eso, Jesucristo tenía que lidiar ¿con qué? Con nuestro pecado. Jesucristo tenía que lidiar con nuestro pecado, con nuestra maldad. ¿De qué les servía a los judíos que Jesucristo derrote a los romanos y les dé una vez más su nación, cuando ellos mismos iban a perecer en sus pecados y ser juzgados y condenados eternamente? ¿De qué les hubiera servido? Y es por eso que los profetas en el Antiguo Testamento van a expresar explícitamente de que el Mesías, si bien es ese rey conquistador, va a ser también ese siervo sufriente que primero venga a cargar nuestro pecado y nuestra maldad. Y eso era algo que estos hombres no estaban dispuestos a aceptar, por dos razones. Una, como ya dije, una mala interpretación que tenían de la Escritura. Y dos, porque ellos no creían tener necesidad de un Salvador. No, para ellos ya estaban bien. Ellos ya se merecían que alguien venga y les dé el reino. Jesucristo es uno de los grandes problemas que va a tener, y estamos estudiando esto en el Evangelio de Lucas en el segundo servicio. Jesucristo va a tener este problema una y otra vez con los judíos, que no van a entender por qué Jesucristo se junta con los pecadores. ¿Por qué anda con los pecadores cuando debería andar con nosotros los justos? Y Jesucristo les va a decir: ustedes no entienden por qué vine. Ustedes no entienden que están enfermos y que están muertos en delitos y pecados y que necesitan un Salvador. Yo no he venido por justos, yo he venido por pecadores para salvarlos. Y eso es algo que esta gente no va a entender. Y no quiere entender, no quiere reconocer su necesidad, no quiere reconocer que hay algo más que esta tierra, hay algo más que nuestras necesidades temporales. No quiere reconocer su condición, su condición completamente desesperada, a tal grado que en sí mismos no tienen la posibilidad de salvarse. No quieren reconocer a Cristo como su única posibilidad de estar a cuentas con Dios, como su mayor necesidad. Y sí, hermanos, para este tipo de gente, la palabra, el mensaje del Evangelio es duro. Para este tipo de gente, el apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios capítulo 1, es tropiezo la palabra de Dios. Literalmente es eso lo que más adelante se nos va a decir, de que esta palabra fue tropiezo para ellos. Porque ellos no quieren depender de nadie, ellos creen ya estar bien, ellos creen no necesitar un Salvador, ellos creen tener ya lo suficiente para estar bien con Dios. Ellos creen estar en control de su destino. Y ahora que Jesucristo los confronta con la verdad, eso no les va a gustar. Eso no les va a gustar. Su doctrina, hermano, los está ofendiendo acá, a tal grado que lo van a abandonar. Y esto no solamente va a pasar acá, va a pasar en diferentes ocasiones. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 23, Juan capítulo 2, ya hemos visto eso, Juan capítulo 5. Escucha lo que Jesucristo le va a pasar en el capítulo 10 de este mismo evangelio, Juan capítulo 10, versículo 19 y 20. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Escucha lo que dice aquí, volvió a haber disensión, división. Hermano, la verdad siempre causa división, por si acaso. Siempre causa división, porque va a haber algunos que la van a recibir y otros que no la van a recibir. Eso es inevitable. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10? Yo no he venido a traer paz, dijo Cristo.
he venido a traer espada. Por mi causa, una familia muchas veces va a estar dividida. Por mi causa, los hijos se van a pelear entre ellos, las madres contra los hijos. ¿Y por qué es eso? Pero es por la palabra, hermano, es por el mensaje. Siempre hay personas las cuales reciben este mensaje, como vamos a ver en la siguiente exposición del Evangelio de Juan, como hay personas que no, y eso va a causar disensión, va a causar división. Hermano, la verdad, eso es lo que causa. Es inevitable. Y escucha lo que dice una vez más Juan 10, versículo 19 y 20. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Algo muy parecido a lo que van a decir estos hombres en el capítulo 6 de Juan. Escucha. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Ahora escucha lo que continúa diciendo. ¿Quién la puede oír? Estos judíos, hermano, con esta pregunta que están haciendo, literalmente lo que quieren decir es, nadie va a querer recibir este mensaje. ¿Sí? Nadie va a querer recibir este mensaje. Este mensaje del Evangelio, hermano, no es un mensaje que el hombre natural desee, que el hombre natural aprecie, que el hombre en sus pecados lo reconozca como precioso y bello. No, no. ¿Quién va a querer este mensaje? Dicen estos hombres. Una vez fuimos con mi esposa hace muchos años a una conferencia que no sabíamos que era una conferencia de estos de la teología de la prosperidad, ¿sí? Y entramos a esa conferencia que era acá cerca en el Teatro 16 de Julio y nos topamos con que el predicador empieza a decir, ¿no? De que, ¿te acuerdas? Abraham era rico, tú también vas a ser rico. ¿Te acuerdas? David era rico, tú también vas a ser rico, ¿sí? Porque mío es el oro y la plata, así que tranquilos, ustedes, ¿qué quieren? Pídanle a Dios, ¿sí? Y eso, hermano, me causó mucha molestia, a tal grado que no aguantamos quedarnos ahí, tanto que nos tuvimos que salir. Y a la salida, mientras nos íbamos, cometieron el error los sugieres de preguntarnos por qué nos estábamos yendo, ¿sí? Y ahí comenzó una gran discusión con esas personas. Y empezamos a discutir y empecé a decirles que lo que están haciendo es predicar una falsa doctrina y el que está ahí parado es un falso maestro que está ofreciendo cosas que la Biblia no ofrece. Y entonces me acuerdo que uno de ellos me preguntó, a ver, entonces dime, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Y entonces le empecé a explicar. El mensaje de la Biblia es que Cristo vino a pagar nuestros pecados y que por la fe en Él podemos ser rescatados, completamente perdonados de toda nuestra maldad. Y que si tenemos a Cristo, ¿qué importa si soy rico, pobre? Porque ya lo tengo a Él. ¿Qué más necesito? Y literalmente, ¿saben qué me respondió esa persona? ¿Quién va a querer ese mensaje? Tu iglesia va a estar vacía. Nadie va a querer ese mensaje. Porque ¿cómo es eso de que Cristo es todo y qué importa si soy pobre o rico? Eso es, hermano, lo que Cristo les dijo a estas personas, ¿o no? Estas personas que quieren pan otra vez, Jesucristo les dice, ¿sabes? ¿Tú crees que eso realmente importa? No, no, no. Si tú supieras quién soy, Jesucristo les dijo en este pasaje, no tendrían hambre jamás. No significa que no van a pasar necesidad en este mundo, sino que van a estar satisfechos. Siendo pobres o ricos, teniendo o no teniendo, tengo a Cristo, ¿qué más necesito? Y literalmente me acuerdo de esas personas me respondieron eso, ¿a quién va a querer ese mensaje? Nadie va a querer escuchar ese mensaje. Y es verdad, hermanos, la gente que no conoce a Cristo y no entiende el Evangelio y no valora el Evangelio, no quiere ese mensaje. Para ellos no tiene sentido. El hombre natural rechaza este mensaje de esta manera, como la estamos viendo en este mismo pasaje. Ahora, estas personas están murmurando esto por si acaso, porque aparte de ser incrédulos y estar rechazando a Cristo, también son cobardes. No están diciéndole a Cristo en su cara lo que están pensando acá. Es por eso que comenzando el versículo 61, escucha lo que dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, y escucha esa palabra, murmuraban, gaguzo, en el griego. Es alguien que está hablando por detrás, ¿sí? Que no quiere ser escuchado públicamente, pero que está hablando mal, está difamando, está contradiciendo lo que se dice.
Pero Jesucristo, hermano, sabe lo que está pasando. Por eso dice versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo. Ahora esto espero que te traiga a la memoria Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le dijese nada del hombre porque Él conocía todo, de todos. Jesucristo es Dios, hermano, y Él sabía lo que estaba pasando en sus corazones. Por eso Jesucristo en varias ocasiones en los evangelios a los judíos les va a decir, ¿qué están cavilando en sus corazones? ¿Por qué ustedes están diciendo esto en sus corazones? Porque Jesucristo ya sabía cuál era la situación de estas personas. Es por eso que cuando lo buscan después del milagro, inmediatamente los va a confrontar con sus problemas. Porque Jesucristo ya sabía cuál era la situación de estos hombres. Entonces se nos dice de que Jesucristo, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ¿verdad? Aquí hay que diferenciar, hermano, por si acaso, la palabra discípulos de lo que vamos a ver en las próximas semanas, los 12. Aquí hay esa diferencia, por si acaso. Los 12 apóstoles, que también en otras ocasiones se los menciona como discípulos, no están acá en el versículo 61. Sí están en el contexto, están ahí, pero no son parte de estas personas que están murmurando, como vamos a ver más adelante en la respuesta que Pedro le va a dar a Jesucristo. Aquí estos discípulos, hermanos, son personas que de manera superficial están siguiendo a Cristo supuestamente. Estos discípulos son personas que de manera superficial dicen que quieren seguirlo, pero de manera superficial, ¿por qué? Porque al momento en el que son confrontados con la verdad, como estamos viendo ahora, entonces van a decir, no, ya no quiero. Y Jesucristo sabe esto, a Jesucristo no se le puede engañar, Él conoce su corazón, Él conoce tu corazón, Él conoce el mío, Él conoce absolutamente todo, y por más de que superficialmente estos hombres parecían tener algún tipo de interés en Él, Jesucristo sabe lo que están diciendo en sus corazones. Y Jesucristo los va a confrontar con esto. Escucha versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ahora, esa pregunta, hermano, es importante. Ofende, escandalizo. Esa es la palabra en el griego que significa alguien que no le agrada el mensaje, alguien que, escucha, está tropezando por causa de este mensaje. Alguien que está muy ofendido por lo que acaba de escuchar. Ahora, ¿por qué llamo la atención a esto, hermanos? Porque si Jesucristo fuera como los predicadores de nuestra época, hermanos, lo que escucharías tú en el versículo 62 sería una disculpa. ¿O no? En nuestra época, hermanos, no sé si sabían, no sé si se han dado cuenta, yo sí, pero para mucha gente es prohibido ofender a las personas. El momento que ofendes a alguien, tú estás pecando. Es por eso que mucha gente cuando va a predicar algo duro o algo controversial, se disculpa incluso antes de decirlo. Empieza a pedir disculpas porque no quiere ofender a nadie. Hermanos, si Jesucristo fuera de esa manera y estuviera infectado por el posmodernismo relativista en el cual nosotros vivimos en nuestra época, te puedo asegurar que empezaría a disculparse o a suavizarlo y a decirles, ¿les ofende? Perdón, no quería decir eso. Escúchenme, les voy a aclarar lo que dije, intentaría suavizar su mensaje y cambiarlo, diluirlo para que sea mejor aceptado. Pero el ejemplo de Jesucristo, hermano, va a ser completamente el contrario. ¿Esto les ofende? Jesucristo les dice. Y lo que vamos a ver ahora en el versículo 62 es Jesucristo diciéndoles, y todavía no les he dicho todo. Y todavía no han visto nada. Jesucristo, hermano, no va a cambiar su mensaje. Y este es un detalle importante en este pasaje. No va a cambiar su mensaje por la sensibilidad pecaminosa de las personas. Jesucristo no va a cambiar su mensaje porque le ofenda a la gente. No va a hacer eso. Hermano, esto es muy importante. Hay personas, y espero que todos conozcan ese pasaje en el que Pablo dice, Efesios capítulo 4, predicad la verdad, como dice Pablo, en amor, ¿sí? Hay mucha gente, hermano, que interpreta ese pasaje como que la verdad siempre tiene que ser predicada
de tal forma que no ofenda a nadie. Porque si ofende a alguien, entonces ya no está haciendo en amor. Hermano, no está bien esa interpretación. Porque Cristo literalmente está ofendiendo aquí a una multitud y Jesucristo no va a diluir el mensaje para dejar de ofenderlos, sino incluso les va a volver a repetir lo que ya les dijo. Y como ya he mencionado, Jesucristo incluso les va a decir, todavía no les he dicho todo. Si esto les ofende y todavía no han escuchado y todavía no han visto todo lo que tengo para mostrarles. Hermano, esto es importante porque la verdad, escucha, siempre es ofensiva a los incrédulos. No se puede evitar. Y mucha gente lamentablemente quiere evitar eso y no se puede evitar. Escucha, si Jesucristo no pudo evitar ofender a la gente con la verdad, ¿tú te crees mejor que Cristo? Hay muchos pastores que se creen mejor que Cristo porque creen que ellos pueden predicar la verdad de una manera que no ofenda y que le agrade a todos. No se puede hacer eso. Cristo no hizo eso. Cristo no pudo hacer eso. Nosotros no vamos a poder tampoco, hermanos. La verdad siempre va a ofender. La verdad es la verdad y va a cortar como una espada de doble filo las conciencias de las personas. Eso, hermano, es inevitable. Que no te asuste, hermano, que cuando se predica la verdad, luego hay mucha gente que ya no quiere más venir a la iglesia, que ya no quiere escuchar más, que dice que no se tiene amor. Es normal, hermano. Es normal. Ahora, voy a especificar esto, cuando se predica la verdad, ¿sí? Porque si estás ofendiendo a la gente por otras razones, eso es otro tema. Pero la predicación de la verdad, hermano, es inevitable que ofenda. Y Jesucristo les va a preguntar a estas personas, ¿esto les ofende? Bueno, escucha versículo 62. Aún no han visto nada, es lo que Jesucristo les dice. Versículo 62. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora, lo que Jesucristo está haciendo acá, hermanos, es algo que ya ha hecho en diferentes ocasiones en este mismo Evangelio. Vayan conmigo al capítulo 1. Al ver la sorpresa de Natanael, ¿te acuerdas cómo Jesucristo reaccionó con Natanael? De sus primeros discípulos, Natanael va a ver que Jesucristo era no cualquier hombre y se va a sorprender de quién era Cristo. ¿Y te acuerdas lo que Jesucristo le va a responder a Natanael? Capítulo 1, versículos 50 al 51. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo al ver el asombro, ahora gracias a Dios en Natanael no era el rechazo como estamos viendo en el capítulo 6, era el asombro de encontrarse con Cristo. Jesucristo le va a decir, por si acaso no has visto nada todavía. En el capítulo 3, ¿te acuerdas lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo? Jesucristo le está hablando del nuevo nacimiento, lo está confrontando también con su falsa religión, lo está confrontando con la necesidad que tiene. Y Nicodemo igual, versículo 7 nos dice que estaba en cierta manera maravillado, traumado por lo que estaba escuchando de parte de Cristo. Y escucha lo que Jesucristo le va a decir, versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesucristo, hermano, al toparse con el asombro de las personas, Jesucristo les va a decir, todavía no han visto nada. Y ahora en este momento, en el capítulo 6, al toparse con el rechazo de estas personas, que están ofendidos por sus palabras, ofendidos por la verdad, Jesucristo les va a decir, y todavía no saben todo. Y ahora Jesucristo aquí se va a adelantar, ¿sí?, a lo que va a pasar más adelante. Jesucristo les dice, ¿qué pasaría si me vieran a mí, al Hijo del Hombre, subir a donde estaba primero? Y ahora, aquí esto es importante, hermanos, porque ¿te acuerdas qué dijeron estas personas de Jesucristo? Sí, primero dijeron que sea nuestro rey, pero después, ¿qué dijeron de Cristo? Ay, Él es el hijo de José, ¿sí? Él es el carpintero que conocemos. ¿Acaso no conocemos a su padre, a su madre? ¿Quién es este, pues, para que diga que es el pan de vida? Y ahora, hermano, Jesucristo les está diciendo, ¿y qué tal si me vieran a mí ascender a la diestra del Padre? Imagínense, si el que solo les he dicho que yo soy el pan de vida que va a entregar su vida por ustedes,
que va a entregar su vida para que ustedes puedan ser salvos y eso no quieren recibirlo. Imagínense si les dijera que yo, sí, el hijo de José, de María, el carpintero de Nazaret, voy a ascender al cielo, a la diestra de Dios. ¿Cómo se ofenderían si me vieran hacer eso? Jesucristo les dice. Aún todavía no han visto nada, Jesucristo les está diciendo. Y ahora esto, hermanos, en el versículo 62, por si acaso es una alusión también a su resurrección. A su resurrección. Y Jesucristo nos está adelantando un poco a lo que vamos a ver hasta el final de este evangelio y el principio del libro de los Hechos. Jesucristo en este capítulo les dijo a estas personas, yo voy a entregar mi carne por ustedes. Eso significa que Él iba a morir. Pero Él no solo iba a morir, sino que Él iba a resucitar. Y Jesucristo les está adelantando a estas personas que todavía no han visto todo, que todavía no saben todo lo que va a ser su obra. ¿Y qué Jesucristo les dice si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Ahora, ¿dónde es ese lugar? ¿Dónde es ese lugar donde estaba primero? Una vez más, ¿te acuerdas? Capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios, cara a cara con Dios. ¿Te acuerdas? Capítulo 1, versículo 18. Este es el Hijo de Dios, el cual estaba en el seno del Padre. Jesucristo, cuando habla de volver a subir a donde estaba primero, está refiriéndose, hermano, a esa gloria que compartía junto con Dios antes de la encarnación. Escucha lo que Jesucristo va a decirle a su Padre en el capítulo 17, versículo 5. Y en el capítulo 17, versículo 5, hermano, Jesucristo está a horas de ir a la cruz, a horas de morir, ya a punto de cumplir la obra que Él vino a hacer. Y escucha lo que Jesucristo va a orar y le va a decir a su Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Dónde Jesucristo pertenece, hermanos? Jesucristo pertenece en la gloria del Dios mismo. Y Jesucristo, como hemos visto en esos pasajes en Juan capítulo 1, al afirmarse acerca de Él, de que Él estaba cara a cara con el Padre, en el seno del Padre, es una referencia que Jesucristo comparte la misma esencia, la misma naturaleza, y como acabo de leer en el capítulo 17 de este Evangelio, la misma gloria que Dios mismo. Por lo tanto, Él es Dios. Y Jesucristo, hermano, les está diciendo a estos hombres, ¿qué tal si ustedes me vieran hacer eso? Me acaban de rechazar porque me han dicho que soy el carpintero, el hijo de José. ¿Qué tal si me vieran hacer eso? Y algunos van a presenciar eso. Los discípulos van a presenciar la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. El primer mártir de la iglesia, Esteban, justo antes de morir, ¿qué va a hacer? Va a ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Y Jesucristo aquí, hermano, les está diciendo a estos hombres, ustedes todavía ni siquiera se les ha expuesto todo de quién soy yo. Ustedes me están rechazando porque yo dije que soy el pan de vida, cuando yo soy el Hijo del Hombre que pertenezco a la diestra del Padre. ¿Qué significan estas dos cosas? El Hijo del Hombre, hemos hablado de esto, de Daniel capítulo 7, versículo 13. El Mesías, aquel que es el Cristo, soberano por sobre todas las cosas. Y el que ascienda, hermano, el que suba donde estaba primero a la gloria del mismo Dios, significa de que Él es el Dios soberano en el cual todo, absolutamente todo, depende, del cual todo depende. Y ante el cual toda rodilla se va a doblar. Y ante quien todos en algún momento vamos a ser juzgados. Y de quien depende absolutamente todo lo que somos. Y Jesucristo, el hermano, a estas personas que en el contexto le están despreciando por ser un nazareno más, por ser el hijo de José y de María, si ustedes todavía ni siquiera se les ha dicho todo acerca de quién soy yo, todavía no se les ha mostrado todo acerca de quién soy yo y ya me están rechazando. Jesucristo, hermano, no va a diluir su mensaje, sino que lo va a afirmar con más contundencia y lo que está haciendo acá es confrontarlos más bien con que ni siquiera han escuchado, ni siquiera se les ha manifestado todo. Pero Jesucristo, hermano, sabe de que estas personas son incapaces de entender por sí mismas.
Jesucristo sabe de que estas personas por sí mismas no tienen la capacidad de entender y es por eso que los rechazan, porque son completamente incapaces de entender. Escucha el versículo 63. Y una vez más, como dije, estos hombres están diciendo que este mensaje es muy duro y Jesucristo les está volviendo a repetir el mensaje, por si no lo entendieron, incluso está afirmando cosas de manera más contundente. Y ahora escucha el versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué está haciendo Jesucristo acá? Jesucristo una vez más los está confrontando con su incapacidad y la necesidad que tienen de una obra sobrenatural para entender todo lo que Él está diciendo. Y hermano, esta es una realidad que debemos una y otra vez siempre ser confrontados. Ninguno va a llegar a la salvación. Ninguno de ustedes, si realmente has entendido quién es Cristo, es producto de tu mente, de tu razonamiento, de cuán sabio eres. Es producto de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Escucha una vez más, Cristo les dice, la carne para nada aprovecha. ¿A qué se está refiriendo con Jesucristo con eso? Se está refiriendo, hermano, a lo natural en nosotros, ¿sí? A lo físico, a nuestra mente. No aprovecha, para la salvación no aprovecha. Nuestra mente no es capaz de entender, no es capaz de comprender, a menos de que el Espíritu Santo obre primero en nosotros. Jesucristo una vez más está recordándonos lo que ya nos dijo en Juan capítulo 3. De cierto te digo que si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento es hecho ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, para entender lo que Jesucristo está diciendo acá, hermanos, déjenme llevarlos a lo que el apóstol Pablo dijo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante. Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en este pasaje. 1 Corintios 2. Voy a leer desde el versículo 6, ¿sí? 1 Corintios 2, versículo 6 en adelante. Pablo, por si acaso, está hablando de la predicación. En el contexto, Pablo les ha dicho a los corintios, yo cuando estuve entre ustedes, me propuse no saber nada más que Cristo y este crucificado. Pablo en el contexto está hablando de la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Y ahora escucha lo que Pablo va a decir acerca de esa predicación. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vamos a ver quiénes son los que han alcanzado madurez en un momento, ¿sí? Y sabiduría, escucha lo que dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esto es importante, hermano, cuando se utiliza la palabra príncipes, porque Pablo se está refiriendo a que hay personas en este mundo que están en una categoría, en un estatus muy alto. Pueden ser reyes, pueden ser gobernantes, pueden ser líderes. En el caso de los corintios, podrían ser incluso aquellos filósofos que lideraban el pensamiento de su época y supuestamente tenían mucho conocimiento y mucha sabiduría. Y escucha lo que el apóstol Pablo va a continuar diciendo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El apóstol Pablo dice, este mensaje del Evangelio de Cristo, de la salvación, los príncipes no han podido entenderlo, no han podido comprenderlo, los líderes no han podido comprenderlo. De otra manera, Pilato se hubiera arrodillado ante Cristo en lugar de mandar a azotarlo y luego dejar que lo crucifiquen. De otra manera, Anás y Caifás, que eran los líderes judíos, los sumos sacerdotes, los dirigentes de la religión, los que supuestamente tenían tanto conocimiento, no lo hubieran hecho crucificar, pero no entendieron. Los príncipes de este mundo, con toda su sabiduría, con todo su poder, con todo su estudio supuestamente, no entendieron. ¿Por qué? Escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, versículo 14, de 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por eso que Jesucristo, hermano, los está confrontando a estos judíos, y el apóstol Pablo, por si acaso, expande todo lo que estamos viendo en 1 Corintios 2,
expande todo lo que estamos viendo en Juan 6. El apóstol Pablo nos está explicando un poco de lo que Jesucristo mismo dijo. Y la realidad es de que el hombre por sí mismo no puede entender. Hemos leído la semana pasada Romanos capítulo 3. No hay ni uno justo, no hay ni uno que haga el bien, va a decir el apóstol Pablo. Y también va a decir, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. Es por eso que Jesucristo, en medio de esta incredulidad y de estas personas que dicen, dura es esta palabra, Jesucristo les dice, sí, el Espíritu es el que les da vida. Ustedes, para entender estas palabras, necesitan una obra sobrenatural de Dios sobre ustedes. Ustedes necesitan, para entender estas palabras, que el Espíritu Santo les dé vida, les abra los ojos, les abra los oídos, porque de otra manera están perdidos. Y esto, hermano, por si acaso responde la pregunta que algunas personas se hacen acerca de si la fe o el nuevo nacimiento es primero. ¿Qué es primero? El nuevo nacimiento es primero. ¿Quién dijo la fe, hermanos? El nuevo nacimiento. La carne para nada aprovecha. Para que una persona pueda creer, para que una persona pueda entender, para que una persona pueda abrir sus ojos, su corazón a quién es Cristo y correr a Él en fe y arrepentimiento, Jesucristo dice, el Espíritu es el que tiene que darles vida primero. ¿Un muerto puede creer? ¿Un muerto puede entender? No, no puede. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir, escucha 1 Corintios 1:21, por la sabiduría, escucha, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿A qué se está refiriendo Pablo ahí? El hombre con toda su mente, con todo su conocimiento, con todos sus avances, no pudieron conocer lo más importante, a su Creador, a Dios, a Cristo, su Evangelio. ¿Has leído Romanos 1? Lee después Romanos 1. Y el apóstol Pablo va a decir, estos hombres, sí, sin la obra del Espíritu Santo, todo su razonamiento a lo que los lleva es a volverse idólatras. Todo su razonamiento y toda su mente a lo único que los lleva es a alejarse de Dios, no a acercarse. A lo único que los lleva es a hundirse en el pecado. Y Jesucristo, hermano, quiere que estos hombres entiendan esto. Ustedes no entienden y les creen que es dura esta palabra. ¿Por qué? Porque por sí mismos no pueden. El Espíritu Santo tiene que obrar en ustedes para que esto suceda. Porque las palabras que yo hablo, dice Jesucristo, son espíritu y son vida. El hombre natural, hermano, el hombre natural sin la obra del Espíritu Santo, como he mencionado, lo único que va a buscar son cosas temporales, cosas superficiales. Va a buscar cosas que le hagan sentir bien. Va a buscar cosas que no trasciendan el tiempo, el espacio, no trasciendan esta vida, porque están ciegos a eso. Y Jesucristo confronta a estas personas, hermano, con la necesidad que tienen del Espíritu que da vida. En otras palabras, los está confrontando, hermano, con su incapacidad y con la dependencia que ellos tienen de una obra sobrenatural sobre ellos. Hermano, esto es algo que por si acaso los incrédulos necesitan saber. Necesitan saber. Porque deberían, cuando tú entiendes esto, hermano, ¿qué te queda? Si es que no has creído en Cristo, ¿qué te queda? Rogar por misericordia, porque esto es algo que tú no puedes hacer. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Un cura no te puede dar vida, un pastor no te puede dar vida, tu familia no te puede dar vida. Tú no estás vivo y no estás en tu camino a la vida eterna porque hayas nacido en una casa cristiana. Porque seas descendiente de Abraham, no estás en tu camino a la vida eterna. Todo lo que esta carne produce no te va a guiar a la vida eterna. Necesitas una obra del Espíritu Santo. Si no, no vas a ver el reino de los cielos. Literalmente, hermano, eso es importante en lo que hemos expuesto en Juan capítulo 3. Porque Jesucristo dice, aquel que no nace de nuevo, no dice, no entrará el reino de los cielos, sino literalmente dice, no verá el reino de los cielos. Que tiene que ver no solamente con que no va a entrar, sino que ni siquiera va a entender de qué se trata. Están ciegos. Piensan que lo que aquí y ahora tienen es suficiente. Piensan que lo que este mundo les puede ofrecer realmente los va a satisfacer. Creen que con sus méritos, sus obras van a estar bien. La carne para nada aprovecha, están completamente inhabilitados, incapacitados para salvarse. Ahora, Jesucristo, hermano,
va a confrontar todavía esta incredulidad y les va a decir a estas personas, escucha versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesucristo sabe quiénes son y no le sorprende, hermano, la incredulidad. Escucha lo que va a continuar diciendo el apóstol Juan, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hermano, a Jesucristo no le sorprende la incredulidad. Es lo normal en este mundo. En este mundo lo común, hermano, es que las personas rechacen el Evangelio, rechacen a Cristo, rechacen su verdad. Es lo normal. Interesantemente, hemos estudiado esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, donde Jesucristo más bien en algún momento no voy a decir que se va a asombrar porque Él conoce todo, Él es Dios, pero va a decir cosas como estas. Por ejemplo, al encontrarse con un centurión que realmente tenía fe en Él, Jesucristo va a decir, wow, no he visto una fe así en ninguna parte, ¿sí? En todo Israel no he visto una fe como la de este hombre. Pero cuando se topa con los incrédulos, Jesucristo dice, sí, ya sé que ustedes no creen. Yo ya conozco que ustedes no creen. Y el apóstol Juan aquí nos agrega algo más. Y es de que Jesucristo ya sabía quiénes desde el principio no iban a creer. Ahora, hermanos, esta es una doctrina compleja, complicada. ¿A qué principio se está refiriendo el apóstol Juan acá? ¿A qué principio, hermano? Ahora, esta doctrina, hermano, es compleja, pero es difícil de aceptar, pero es muy explícita en la Escritura. En otras sesiones en este mismo Evangelio, hermano, hemos dicho que aquellos que se salvan, Dios los había elegido desde antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Entonces Dios desde el principio ya sabía quiénes se van a salvar. Por ende, Dios desde el principio ya sabía quiénes se van a perder también. Y Jesucristo, hermano, se está presentando de esta manera con estas personas. Yo ya sé, no me sorprende su incredulidad. Ahora, esto es duro, hermano, pero realmente nos humilla a que el hombre, hermano, depende completamente de Dios, de que la carne realmente para nada aprovecha, de que el destino de la humanidad no depende del libre albedrío, depende de un Dios soberano que hace lo que Él quiere y que Él tiene el derecho de salvar al que Él quiera como de rechazar al que Él quiera. Y el apóstol Juan nos dice, Jesucristo ya sabía desde el principio quiénes eran los que no iban a creer. Ya sabía desde el principio incluso quién lo iba a traicionar. Vayan conmigo al capítulo 10 de este Evangelio una vez más. En este capítulo 10, lo vamos a estudiar en unos meses, encontramos algo que les va a confirmar lo que les estoy explicando acá. Escucha lo que va a decir Jesucristo acerca de sus ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Jesucristo, escucha lo que dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesucristo dice, yo conozco a aquellos que son míos, a mi pueblo. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo escucha lo que dice, yo conozco quiénes son mi pueblo, yo sé quiénes son los míos. Por eso el apóstol Pablo va a decir, 2 Timoteo 2:19, conoce Dios a los que son suyos. Sí, eso es lo que Cristo va a decir. Pero ahora escucha lo que Cristo le va a decir a los judíos, en el capítulo 10, versículos 25 y 27. Jesús les respondió, os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Escucha lo que dice. Esto, hermano, es duro, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesucristo también sabía quiénes eran los que no iban a creer. Obvio. Ahora, hermano, esto, como ya dije, es lógico, es súper lógico. Pero a mucha gente no le gusta escuchar esta doctrina. Es la doctrina, hermano, de la reprobación. Cristo sabe quiénes van a ser salvos, como también sabe y conoce e incluso ha decidido quiénes no van a hacerlo. Jesucristo incluso sabía, nos dice el apóstol Juan, de que quién lo iba a traicionar y él mismo lo escogió para que sea parte de sus discípulos y lo traicione al final. Por eso Jesucristo le va a decir más adelante a Judas, ve y haz lo que tienes que hacer y hazlo rápido.
Hermano, ese es Cristo. Ese es el Cristo en el que yo creo. Es el Cristo que es Dios mismo y que tiene, hermano, poder absoluto por sobre todas las cosas. Y cuando la gente es incrédula, hermano, no le sorprende. Y no es como que dice, ay, qué buen, yo quería que esta persona se salve, pero no creyó en mí. No, Jesucristo dice, yo sé, de mí nadie se burla. Yo sé quiénes son salvos y yo quiénes se van a perder. Esto, hermano, es un golpe fatal a lo que se conoce como la teología del proceso. ¿Qué es la teología del proceso? He hablado de eso un poco en el curso de membresía. La teología del proceso, hermano, es una falsa doctrina la cual dice de que Dios está en proceso de aprendizaje. De que Dios creó el mundo, sí, dejó a Adán en el jardín del Edén y Adán y Eva cayeron y Dios dijo, "Ah, ¿qué pasó? No me esperaba que eso pase". Incluso hay un rabí que en nuestro contexto era bastante conocido, al cual constantemente se le mandaban preguntas. Y él alguna vez se le preguntó por qué Dios dejó a Adán y Eva caer, y él dijo, porque Dios no sabía que iban a hacer eso. Pero lo bueno es que Dios es poderoso y supo cómo responder. No, no, Él sabe todo. Él sabe todo, no hay nada que le sorprenda. Él acá se encuentra con todos estos incrédulos y dice, sí, ya sé que ustedes no iban a creer. Jesucristo se va a encontrar con más incrédulos en el capítulo 10 y les va a decir, sí, ya sé que ustedes no son mis ovejas. Hermano, ese es Dios, es un Dios soberano por sobre todas las cosas y en control absoluto de todo lo que pasa. Y la salvación es parte de ese control absoluto. La salvación e incluso el que las personas se pierdan, Él también está en control y en conocimiento de quiénes son. Hermano, ese es un Dios que da temor. El Dios de muchas corrientes teológicas, que es un Dios que ha puesto el destino de la humanidad en el libre albedrío del hombre, es un Dios que no da miedo, porque al final yo decido mi destino, ¿sí? Este Dios sí causa temor, hermano, porque nadie se burla de Él. Esta gente no lo quiere, lo desprecia, no quiere escuchar su palabra, cree que es muy dura y Jesucristo dice, sí, ya sé que ustedes no iban a creer. Ya sé, yo ya sabía desde el principio quiénes son los que no van a creer, incluso quién me iba a traicionar. Es, hermanos, es Dios y es, hermanos, es el Cristo que se nos presenta en los evangelios. Y ahora, si esto no es suficiente para confrontarlos una vez más a estos hombres con su incapacidad, con el problema en el que están, con su condición, escucha lo que Jesucristo les va a repetir una vez más en el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Esto, hermanos, es algo que ofende. Esto, hermanos, es algo que realmente ofende y como ya he mencionado, es uno de los motivos de grandes controversias a lo largo del cristianismo. La salvación está en control del libre albedrío del hombre o de Dios. De Dios. Eso es lo que dice Cristo. Y aquí, hermano, quiero corregir algo. Esto, hermano, no es calvinismo. Escucha bien esto. No es calvinismo. Creo que Calvino no había nacido todavía cuando Jesucristo está diciendo estas palabras. ¿Y por qué menciono esto, hermanos? Porque muchas veces cuando enseñamos esto directamente la gente dice, ay, los calvinistas. No, no, no. Los cristianos bíblicos creemos eso. Porque Jesucristo dice eso. Aquí no es Calvino el que está diciendo esto, es Jesucristo el que está diciendo esto. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermano, no hay mucho lugar donde perderse en esa afirmación. Ninguno. ¿Qué significa eso? Nadie está capacitado para salvarse a sí mismo. Todos dependen de una obra sobrenatural de Dios para creer. Jesucristo, hermano, dice literalmente eso. Ahora, hay varias cosas que mencionar. Ya he explicado mucho de esto en las anteriores exposiciones porque Jesucristo está repitiendo aquí algo que ya dijo. Pero quiero explicarles, hermano, varias cosas que creo que son importantes. Una, Jesucristo comienza versículo 65 presentándonos, hermano, lo que se conoce como la depravación total del hombre. ¿Qué significa eso? Que el hombre, hermano, es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre lo único que puede hacer es pecar y pecar y pecar. Eso es lo que puede hacer.
Incluso sus buenas obras, Dios va a decir, Isaías 64, versículo 6, son trapos sucios. Están sucias por el pecado, no sirven. Entonces el hombre no puede, y por eso Jesucristo escucha lo que dice, ninguno puede venir a mí. Ahora, ¿por qué comienzo con esto? Porque, hermano, las doctrinas de la gracia, como se las conoce, las doctrinas de la gracia, que son la elección incondicional, la expiación limitada, el llamamiento eficaz, la preservación de los santos, hermano, todo comienza pero con este tema. Y esto es bien importante, ¿sí? Desde una perspectiva humana. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Jesucristo dice, ninguno va a venir a mí a tener fe, ninguno va a venir a mí por salvación si el Padre no le trae. Ahora escucha eso. Si nadie puede ir a Cristo para salvarse por su propia cuenta, ¿qué es lo que se necesita para que alguien vaya? Si por nuestra propia cuenta no podemos ir a Cristo para salvarnos porque estamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué se necesita para que alguien vaya a Cristo? Lo que Cristo dice acá, hermano, una obra de Dios, ¿sí? ¿Sí o no? Si no, nadie se salvaría, hermano, ¿o no? Si no, nadie se salvaría. Jesucristo primero comienza diciéndonos acá, ninguno puede. Pues estamos inhabilitados, incapacitados, muertos, ciegos, no podemos. Entonces, para que alguien pueda, ¿quién tiene que obrar? Dios tiene que obrar, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios decide obrar en algunos? Porque son muy guapos, porque son muy bellos, muy inteligentes. ¿Por qué? Ninguno puede ir a Cristo. O sea, estamos todos muertos. Nadie merece nada. Y para que alguien vaya a Cristo, hermano, Dios tiene que obrar. ¿Y por qué Dios obra? ¿Porque ve algo en nosotros? No. Incondicionalmente decide obrar en algunos. Eso es lo que se conoce como la elección incondicional. ¿Y sabes por qué es incondicional? Porque ninguno puede algo, porque nadie tiene la capacidad de ofrecerle a Dios algo, porque nadie puede salvarse por sí mismo, porque nadie puede llegar a Cristo. Todos estamos en la misma condición. Y para que alguien llegue a Cristo, Jesucristo nos dice, Dios tiene que obrar. ¿Y por qué Dios obra, hermano? Incondicionalmente, no por algo que pueda obtener de nosotros. Y Jesucristo, hermano, nos está afirmando estas doctrinas que se conocen como las doctrinas de la gracia. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Aquí también tiene que ver lo que hemos mencionado en otras exposiciones, el llamamiento eficaz. Dios, hermano, en su misericordia ve una humanidad completamente corrompida por el pecado, todos muertos en sus delitos y pecados, todos ciegos a la salvación, y decide en su momento despertar a esos muertos. Decide en su momento dar vida a esos muertos para que entiendan quién es Cristo y cuánto lo necesitan. Eso, hermano, es algo que Dios hace en su momento, a través de la predicación del Evangelio, sí. Pero eso es algo, hermano, que Dios hace. Y como he mencionado, esto no es calvinismo, hermano, esto es cristianismo bíblico. Por eso muchas veces ustedes me han escuchado decir eso. Cuando hablamos de estas doctrinas, yo nunca menciono a Calvino normalmente. Siempre les digo, el cristianismo bíblico enseña esto. Porque la Biblia es muy explícita en este pasaje. Es completamente, no hay dónde perderse, versículo 65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora, hermano, esto nos da esperanza. Si la salvación dependiera del hombre, una vez más, ¿quiénes se salvarían, hermanos? Nadie. Nadie se salvaría. Nadie. Si ninguno puede, hermano, entonces nadie se salvaría. Es gracias a Dios, hermano, que alguien se salva. Y eso, hermano, nos da esperanza. Eso, hermano, nos da confianza. He dicho en anteriores exposiciones, hermanos, para mí es una de las doctrinas por las cuales puedo predicar la palabra de Dios con confianza. El Evangelio con confianza, porque me topo con el ateo más ateo, no importa. Yo le predico la palabra de Dios porque si Dios quiere lo va a traer a la salvación.
a través de ese evangelio. Si la salvación dependiera de ese hombre, hermano, no podría dormir tranquilo. Porque, ¿qué esperanza podría tener? ¿Qué confianza podría tener? Pero la salvación, hermano, depende de Dios y eso es gracia. Eso no es una mala noticia, eso más bien, hermano, es una gran noticia. De que la salvación depende de aquellos que Dios quiera traer. Ahora, hermanos, esto también nos humilla. Nos humilla a todos, sinceramente. Este es uno de los motivos por los cuales en el cristianismo la Biblia dice que el evangelio, la palabra de Dios, echa fuera toda jactancia. Porque si tú hoy día has creído en Cristo, has puesto tu fe en Él, has llegado a la salvación, ¿es gracias a quién? ¿Gracias a quién? Es a Dios, no es gracias a ti. No es gracias completamente a Él. A que Él te ha traído a Cristo, a que Él ha enviado a Cristo para morir por tus pecados y salvarte, a que Él ha hecho todo para salvarte. Hermano, eso nos humilla a los predicadores. Porque no es la gente que se salva, no es por mi retórica, no es por mi oratoria, es porque Dios quiso traerlos a la salvación. Y nos mantiene, hermanos, así humillados. Y esa es la posición correcta. Y Jesucristo, hermano, una vez más les está confrontando a estos hombres con esto que no les gusta escuchar. Y hasta en nuestra época a mucha gente no le gusta escuchar, lamentablemente incluso dentro de muchas iglesias. Dios es soberano y Él salva al que Él quiera. Ese es Dios. Y el hombre por sí mismo nunca se va a salvar. Y ahora, ¿cómo crees que va a responder esta gente? ¿Sabes? La respuesta correcta sería doblar sus rodillas y decirle, Dios, ten misericordia de nosotros. Nosotros no podemos, pero escucha lo que van a hacer, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Escucha lo que dice, volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y todo esto, hermano, ocasionado, ¿por qué? Por la doctrina, por la predicación. El día anterior, queremos que seas nuestro rey. Si nos vas a dar pan, si nos vas a dar peces, si nos vas a dar nuestra mejor vida ahora, nuestro rey. Ahora que nos has confrontado con que somos pecadores, estamos en nuestro camino a la muerte, con que tú eres nuestra única esperanza, ahora que nos has confrontado con que no tenemos nosotros la capacidad para salvarnos a nosotros mismos, no, duro es esta palabra, mejor nos retiramos, ¿sí? Mejor volvamos a nuestra antigua religión que nos decía, ustedes pueden por sí mismos ustedes pueden, ustedes no están tan mal, ¿sí? Son hijos de Abraham, tranquilos, por ser hijos de Abraham van a salvarse. Tranquilos, puedes tener méritos, puedes tener obras, Dios de alguna manera eso va a ser, va a recibirlo como pago por tu alma. Sí, esas falsas religiones, sí, preferimos eso, van a decir estos hombres. Preferimos volvernos a aquellos que nos engañaban. Ahora esto no es nuevo. Hemos leído Jeremías 6, esto era algo que el pueblo judío hacía constantemente. A los profetas que venían y les predicaban la verdad, dura es esa palabra. A otros que les decían, tranquilos, no hay problema, ustedes pueden, ¿sí? Paz, paz, a ellos sí los recibían. ¿Y qué le van a hacer a Cristo? Lo van a abandonar. Y esta no es la primera vez que vemos que pasa esto en el Evangelio de Juan y no es la última vez. Va a volver a pasar cada vez más. A tal grado que va a llegar el momento en el que ya no solamente lo van a querer abandonar, sino que van a decir, no, hay que matarlo, ¿sí? Ya no soportamos más esta doctrina. Ya no soportamos más esa enseñanza, ya no soportamos más lo que Él nos está diciendo. Y ahora, hermano, lo que están haciendo estos hombres, pero no se puede tomar a la ligera. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Y yo quiero terminar este sermón con eso. El autor de Hebreos, hermano, está lidiando, y en algún momento vamos a estudiar este libro. En el Nuevo Testamento es mi libro favorito, porque es un libro muy, muy cristocéntrico. Es un libro que nos muestra realmente la gloria de Cristo, ¿sí? No digo que los demás no, pero el libro de Hebreos tiene un mensaje especial respecto a eso. Pero el autor de Hebreos está lidiando, ¿sabes con quiénes? Está lidiando, hermanos, con personas que están ahí en el medio, ¿sí? Están como esos discípulos que están escuchando a Cristo, ¿sí? Y están queriendo abandonarlo.
Y el autor de Hebreos les dice, no endurezcas tu corazón. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué tal si mejor te humillas y pides misericordia? ¿Qué tal si mejor te humillas y ruegas por esa salvación que ahora tú sabes que no puedes conseguir por ti mismo? Pero no lo abandones. Más bien corre. Te acaba de decir Cristo que tú no puedes nada por ti mismo. ¿Qué tal si más bien corres a Él por esa salvación? Ese es el motivo del autor de Hebreos. Ese es uno de sus propósitos. Pero el autor de Hebreos les va a decir a estos judíos, escucha lo que les va a decir Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hermano, hay gente que cree, ahora yo no quiero del cristianismo, ¿sí? Tal vez me voy a ir y luego, tal vez cuando quiera voy a volver. No, no creas que eso va a pasar. No creas que eso va a pasar. Lo que esos hombres están haciendo en Juan capítulo 6 es muy serio. Y no hay ninguna, hermano, seguridad de que vayan a volver en algún momento. Históricamente sabemos de que muchos de ellos en el día del Pentecostés quizás volvieron y entendieron y el Espíritu Santo obró. Sí, pero hermano, las advertencias del autor de Hebreos son muy fuertes. Hay gente que cree que puede escuchar a Cristo, puede escuchar su evangelio, escuchar su palabra y rechazarla así nomás e irse y no va a pasar nada. Y yo voy a volver tal vez cuando sea viejo y haya vivido mi vida y voy a recién querer esto. No. ¿Quién dice que vas a tener otra opción, otra oportunidad? Sí, su palabra es dura, hermano. Sí, su palabra es contundente. Sí, su verdad es realmente como un martillo que quiebra la piedra. Y no te escapes de eso. Más bien corre al Salvador por esa salvación. Si has entendido tu incapacidad, si has entendido tu condición, corre a Él. Corre, ruega por misericordia. Ruega completamente por misericordia. No seas como estos judíos que lo abandonaron, porque como te digo, no hay ninguna seguridad de que hayan podido volver. Eso es lo que dice aquí el autor de Hebreos. No hay ninguna seguridad de que alguien que ha escuchado, que ha conocido algo, que ha disfrutado un poco de lo que Cristo es, y que aún así se quiere volver a su antigua vida, a sus antiguos pecados, vaya a volver. El autor de Hebreos dice, no hay ninguna seguridad de que eso pase, sino en la mayoría de los casos eso ya no pasa, ya no sucede. Así que hermanos, lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan capítulo 6 es bastante fuerte y lamentablemente es algo que la mayoría de las personas hacen en este mundo. Rechazar a Cristo, rechazar a nuestro Salvador. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por esta mañana, este tiempo que nos has dado, de estudio de tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, de que tu Espíritu es el que tiene que obrar en nosotros para que la entendamos. Como hoy día mismo hemos estudiado eso, dependemos, Dios, de que tú obres, abras nuestra mente, nuestro corazón. Tú conoces, Dios, nuestra condición. Tú conoces, Señor, nuestra naturaleza, Dios, y te ruego por misericordia. Y te agradezco, Señor, el día de hoy por aquellos que han creído en ti. Te ruego, Dios, que llenes a mis hermanos de gratitud y de gozo en sus corazones, conociendo, Señor, de que si han llegado a ti no es por causa de la suerte o la casualidad, sino es una obra sobrenatural de ti en ellos. Ayúdanos a entender, Dios mío, de que todos dependemos completamente de eso. Todos, nuestros hijos, nuestros parientes, dependemos, Señor, de que tú obres. Ayúdanos a ser fieles, Señor, como Jesucristo, en medio de la oposición, a predicar la verdad a pesar de que la gente se ofenda. Ayúdanos, Dios, a depender de tu obra soberana para la salvación de los perdidos. Y llena de gozo, Dios, a tu pueblo, a aquellos que han creído en ti. Humíllalos y llénalos de gozo, Dios, sabiendo de que no son producto del azar, sino producto de tu misericordia soberana. Gracias, Señor, en este tiempo y te ruego, Dios, por el segundo servicio que tenemos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.